Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir una vez más de la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, este día vamos a estudiar el, eh, el capítulo 19 de Jueces, que habla sobre el levita y la muerte de la concubina. Amén. Fíjese que en estos últimos tres capítulos que nos quedan del libro de los jueces, 19, 20 y 21, vamos a encontrar se nos revela por medio de la palabra del Señor la decadencia moral en Israel, en el matrimonio, la hospitalidad, la ética sexual, que esto lo vamos a ver en el capítulo 19, y en los 20 y 21 la decadencia del liderazgo, el derecho, la guerra, la política y de la religión. Y el capítulo 19, del 1 al 30, nos narra la atrocidad que pasó en Gabaa. Esa es la ciudad, una ciudad, algo muy perverso lo que relata este capítulo 19, pero lo más impresionante es que esto fue entre israelitas. Esto no fue con paganos, sino que esto fue en medio del pueblo de Dios, digo entre comillas, del pueblo de Dios, porque Israel estaba bajo normas. Cuando el Señor los sacó de Egipto, les puso una ley, les puso normas. Cuando allá con Josué hizo que se las repitieran, cuando conquistaron, etcétera, un montón de cosas. Y fíjese que el capítulo 19 se divide en tres escenas o en tres partes. Cada una introducida por una etapa del viaje de levita y de su concubina. La primera escena se realiza en Belén, después del viaje de la región montañosa de Efraín, donde estaba el levita con ella, y entonces va a buscarla, entonces se realiza en Belén. La segunda en Gabaa, que es introducida por el viaje de Belén, y la tercera en la casa de levita después del viaje de Gabaa. Entonces yo quiero que por favor me acompáñeme a Jueces 19 del 1 al 10. Vamos a leer esta primera parte. El levita y su concubina. Amén. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. El levita estaba en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Amén. Entonces, vivían en Efraín, en la parte montañosa, en la parte más remota, pero había tomado una concubina de Belén de Judá. Y su concubina, esto es muy importante, le fue infiel. Y él se fue de la casa, y se fue de él a casa de su padre. Es decir, la concubina deja a levita a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido, el levita. No es porque va a entender en el desarrollo de la enseñanza, va a entender por qué hago por qué acentúo, ¿verdad? Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Es decir, la fue a buscar después de 4 meses y se quedó 3 días allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Esto estamos hablando 4 días. En el 8, al quinto día, levantándose de mañana para irse,
Le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, y aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. 10. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Padre, gracias por este momento. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir con el desarrollo de tu palabra. Amén. Entonces, del versículo 1 al 10 vemos la reconciliación de Levita y su concubina en Belén. El 19, aquí en el 19.1 presenta a los dos personajes principales del capítulo. Los dos personajes principales va a ser el levita y su concubina. Como aquel no vivía en una ciudad levítica, era forastero. Las concubinas eran esposas, aunque de un rango inferior. Esto se confirma por las expresiones en el versículo 3 de su marido, versículo 4 su suegro y en el versículo 5 su yerno. Era esposa. Ahora, la Biblia presenta el concubinato como una relación que acarrea problemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no hay ningún caso en la Biblia en donde encontremos que un matrimonio, es decir, un esposo con una esposa y su concubina, hubieran salido todo bien, sino que al contrario había problemas. Entonces, podríamos entender que el levita tenía esposa. Podríamos entender que tenía esposa. Y ahora había ido detrás de su concubina. Eso, mire, eso es muy importante. De seguro tenía esposa. Entonces, ahora, no parece ser una relación ideal para un levita. Porque muchos problemas se ven en estos capítulos restantes del libro de los jueces por los conceptos bajos de las relaciones sexuales y matrimoniales en Israel. Entonces, en este capítulo todos los personajes aparecen sin nombre, porque más adelante vamos a ver a un anciano y a su hija, y no dice su nombre, como no dice el nombre de su criado. Entonces, probablemente esto sugiere que puede tener una función representativa. En efecto, se asemejan en varios aspectos de su conducta a Israel y a Dios. Se asemejan en varios aspectos, no en todo. No es que todo está calcado para ponerlo de aquí a lo de Dios. No, se asemeja. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 2 la palabra es bien clara. La concubina abandonó al levita. Y dice en el versículo 2, luego, estaba leyendo el 9, 2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Entonces, le es infiel y es esta misma, la concubina, la que abandona al levita. Y fíjese que en el texto masorético, que es decir, el texto de los escribas, habla de que se prostituyó contra él, cuando habla de que le fue infiel. Esto ya habla un poco más fuerte, más alto, ¿verdad? Porque una cosa es ser infiel y otra cosa es prostituirse contra él, contra el levita, por la función que tenía. Y la concubina hace lo mismo que Israel, quien abandona a su marido como figura de Jehová. Entonces, fíjese que también hay otras cosas que deberíamos de poder comprender. ¿Por qué pasaron 4 meses sin que la concubina regresara? Es decir, pasaron 4 meses y a los 4 meses este levita va a buscarla. ¿Qué habrá sucedido? Y también
si esta mujer le había sido infiel, ¿por qué el suegro se alegró cuando lo vio? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá dicho? ¿O cómo habrá sido la situación? Pero el suegro, de, cualquiera podría pensar, debería estar avergonzado por lo que su hija había hecho. Pero tal vez para el suegro fue un gozo ver que había regresado a buscarla, ¿verdad? Fíjense que aunque el adulterio debía ser apedreado, si bien no podemos asegurar que esta ley se aplicaba a concubinas, el levita la perdona y viaja a Belén para ganarla de nuevo. Algunos consideran que como el levita fue a buscar a la concubina, él había sido el culpable de la separación. ¿Sí? Aunque sin embargo su acción ilustra cómo Jehová trata a su esposa infiel, que es Israel, allá en, como figura, Oseas 3:1, ¿verdad? Ahora, Jehová socorre a Israel aun cuando el pueblo no reconoce su pecado ni clama a su Dios. Así también el levita busca a su concubina. Y dice la palabra que va con la intención de hablarle amorosamente, es decir, hablarle a su corazón y hacerla volver. Jehová también habla al corazón de su pueblo infiel para que vuelva a él. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces el que falla quiere darle la vuelta a la situación, ¿verdad? Y muchas veces, ya sea hombre o mujer, cuando ha sido infiel pone de pretexto, no me diste tiempo, me tenías olvidado, olvidada, etcétera. Y al final, no hay ninguna excusa razonable para ser infiel. Pero vemos que el suegro le tenía tanta gratitud a Levita por perdonar a su hija que lo atendió, lo agasajó durante 3 días. Lo persuade que se quede el cuarto día también y luego la noche. Le dice en el versículo 6, alégrese tu corazón. Fue una invitación a seguir de banquete hasta la hora de acostarse. Y el quinto día fue casi una repetición del cuarto, pero esta vez el levita no aceptó quedarse la noche. En el versículo 8 vemos que le dice hasta que decline el día. Está anocheciendo y el día ya ha declinado. Se estima que cuando el día declinó son las 3 de la tarde. Recuerde que ellos tenían que el día empezaba a las 6 y la noche a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, cuando ya el sol se declinaba, ya no era tan fuerte, entonces podríamos creer que a esa hora, a las 3 de la tarde, estos tres, estos tres es levita, la concubina y el criado, partieron de Belén, hacia aquella región remota o montañosa de Efraín. Entonces, aproximadamente a esa hora. Amén. Ahora, quiero que por favor me acompañe vamos a leer del versículo 10 al 28, porque ahora vamos a ver el ultraje contra el levita y su concubina en Gabaa. Es muy importante para poder entender esto. Jueces 19 del 10 al 28. Dice, mas el hombre no quiso pasar por ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho, y dijo el criado Señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa, dijo a su criado. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá,
Cualquiera de los dos lugares estaba en el camino, ¿verdad? Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Entonces estaba la tribu de Benjamín, era un territorio israelita y eran todos israelitas. Él era levita, pero Gabaa era de Benjamín. 15. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Oiga, este anciano era del monte de Efraín, de la misma zona de donde estaba el levita. Dice, y moraba como forastero en Gabaa. Oiga, se le daba el nombre de forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Aunque este era de la tribu de Efraín, o del monte de Efraín, de esa zona, moraba. Es que mira, hay muchas cosas que es muy importante, las recalco porque las vamos a entender. Y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, el viejo, el anciano, vio a aquel caminante en la plaza, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. El hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí está hablando en un término sexual. No es que querían platicar con él. 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, voy a hacer un paréntesis porque ya lo voy a explicar más. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre por lo que tomando el levita a su concubina, la sacó y entraron a ella, la violaron. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba. Ya no vemos que era su marido. Porque eso hay que tenerlo muy importante en el desarrollo de la enseñanza. Cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa,
tomó un cuchillo. Bueno, me voy a quedar ahí hasta el 28, dije, ¿verdad? 28. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Entonces, aquí se da una situación muy tremenda. Estos tres eh, llegaron al camino que conducía a la ciudad. Y el criado, considerando la hora, sugirió que pasaran la noche allí. Aunque la ciudad es llamada Jerusalén en los textos egipcios, desde el siglo XIX a.C., en ciertas épocas también se llamaba Jebus, porque estaba habitada por los jebuseos. Amén. Entonces, oiga, para poder entender bien, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. 11. Y estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. Entonces, en ese momento, Jebus, o después, como se llamó, Jerusalén, era una ciudad de extranjeros. Habían allí jebuseos. Y entonces el levita dice, ¿cómo vamos a entrar a una ciudad de extranjeros cuando más adelante está Gabaa, que es de los israelitas? Es de nuestra misma ciudad, porque no voy a entrar a una que no sea de los hijos de Israel. Vamos a llegar hasta Gabaa, porque corremos peligro aquí en Jebus, porque están los jebuseos. Yo creo que hubiera sido mejor quedarse en Jebus que en Gabaa. Amén. Entonces, por eso se llamaba Jebus, porque estaba habitada por los jebuseos. Para referencia, este primer libro de Crónicas 11:4. Entonces, el levita no quería correr el riesgo de buscar hospedaje en una ciudad no israelita porque qué cosas le podrían pasar. Y decidió seguir a Gabaa, que estaba 5 kilómetros al norte, o Ramá, que eran 3 kilómetros después de Gabaa. Es decir, Gabaa estaba de Jebus a Gabaa, habían 5 kilómetros. Y él menciona Gabaa o Ramá. Y desde Jebus a Ramá habían 8. Ahora, ¿qué eran estas ciudades? Eran ciudades de Benjamín. Pero, como veremos, los benjamitas, quienes habían fraternizado con los jebuseos de Jerusalén, habían sido contaminados por la peor conducta pagana. Déjeme pensar por un momento, quiere decir que había una probabilidad de que en Jebus no le hubiera pasado lo que le pasó. Ahora, cuando estos tres llegaban a Gabaa, el sol se puso, es decir, se oscureció. Y como las puertas de la ciudad se cerraban al anochecer, y como el viajero nocturno se exponía al peligro de las fieras y los bandidos, estos tres entraron en Gabaa para buscar hospedaje con sus hermanos israelitas. Mire qué tremendo. Este levita dice, no nos vamos a quedar en Jebus, porque Jebus es peligroso. No, ahí somos extranjeros, somos forasteros, pero en Gabaa son nuestros hermanos. Y fíjese que la historia del 15 al 25 se asemeja bastante a la de Sodoma en Génesis. Tanto los paralelos como las diferencias son significativos para la interpretación. Recuerde que lo dije hace un momento, este capítulo se asemeja, no es igual, ¿sí? No es igual en ciertas referencias o ciertas figuras de la Biblia. Amén. Ahora, acompáñeme a Génesis 19.
para poder entender un poquito lo que viene a continuación. Génesis 19:1. Esto hay un paralelismo, hay algo muy parecido entre el capítulo 19, fíjese, capítulo 19 de Jueces y capítulo 19 de Génesis. Amén. 19 y 19. Oiga, y yo sé que usted ya conoce esta porción, pero la vamos a leer. Vamos a leer del 1 hasta el 10. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo y os pedéis. Perdón. Aquí hay algo que me llamaba la atención, el 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. No llegaron en la mañana. Entonces, cuando alguien iba entrando a la ciudad a esa hora, había que ser hospitalarios. Amén. Eso es muy importante. Los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Probablemente era como un alcalde o un juez. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os pedéis y lavaréis vuestros pies. ¿Qué pasó allá con el anciano? Les lavó los pies, comieron y bebieron. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lo mismo que con el anciano, el levita, la concubina y el criado. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lo mismo que dijeron allá en Jueces 19, es lo mismo que está hablando aquí. Estos hombres querían conocer, y esto es sexualmente, a estos. Lo mismo. Pero hagamos un alto. Sodoma y Gomorra, pero Sodoma que está hablando aquí, era una ciudad pagana. Gabá era una ciudad israelita. ¿Verdad que es peor lo de Jueces 19? Porque uno puede entender a aquel que no es creyente, pero alguien que es creyente. Amén. 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Qué dijo allá el anciano? Aquí tengo yo a mi hija que está virgen y a la concubina. Agárrenlas, tómenlas. Y dice, os las sacaré afuera, estoy en el 19:8, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Esto está diciendo, ellos se han vuelto mi responsabilidad, porque son extranjeros, forasteros, y como están en mi casa, es mi culpa o mi responsabilidad lo que les pase a ellos. 19:9. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Lot era extranjero, el anciano era israelita y estaba como forastero en Benjamín, un israelita también. Entonces no era extraño, pero dice, vino este extraño para habitar entre nosotros. Parecido, ¿verdad? Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Quiere decir que los de Sodoma le hicieron violencia a Lot. Porque esto lo vamos a ver allá con el anciano. Que al anciano no le pasa nada. Se acercaron para romper la puerta.
Aquí Lot había cerrado la puerta y allá el anciano no había cerrado la puerta. 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Amén. Entonces, volviendo otra vez ya al tema al punto al capítulo de Jueces, en aquellos tiempos no habían mesones, hoteles, hospedajes, hostales, nada, sino que los habitantes de cada lugar recogían a los viajeros. La hospitalidad era una obligación y una virtud de alta importancia. Por lo tanto, los tres viajeros se sentaron en la plaza frente a la puerta de la ciudad, o tal vez entre las dos puertas, esperando a que alguien los recogiera. Recuerde que ya estaba oscuro, ¿verdad? Estaban allí. Eso significaba, miren, ¿quién nos eche la mano? Pero allí nadie les había echado la mano. Nadie los había querido ayudar. Y esta grave falta resalta por el contraste con la hospitalidad del suegro, porque el suegro se alegró y los atendió, ¿verdad? Y podemos ver que había algo raro en Gabaa, un presentimiento de que no era buena señal de que nadie se había acercado a auxiliarlos. Nadie se había acercado a decirles, miren, aquí está mi casa. Por fin alguien tomó interés en estos viajeros. No era de Benjamín, porque este anciano no era de Benjamín, pero sí era de la misma región donde residía el levita. Amén. El levita residía allá en Efraín y era de la misma religión. Y siendo forastero de escasos recursos económicos, que es algo muy importante, dio el que no tenía, dio al que aquellos consideraban forastero, era de los mismos, pero era de otra región. Anciano, y anciano dice que trabajaba todavía en el campo y probablemente en una propiedad ajena. Entonces, ¿qué sucede? El anciano se acerca al levita y le pregunta sobre su viaje. Este le resumió el viaje y plantea su necesidad de hospitalidad, aclarando que los tres no serían en ningún momento una carga para el anfitrión. Y a pesar de los recursos o medios limitados, el anciano da a los viajeros una recepción generosa a sus propias expensas. Es decir, él pone todo. Les lava los pies y les da de comer. Esto se contrasta con la falta de hospitalidad de parte de los ciudadanos de Gabaa y el ultraje que iban a perpetrar. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Hay una similitud porque el banquete también fue interrumpido por algunos maleantes de la ciudad quienes buscaron violar sexualmente a Levita. Mire qué tremendo. Allá, cuando ya iban a acostarse, fueron a tocar la puerta de Lot. Entonces, a su desviación sexual, su violación de la ley de la hospitalidad y su ultraje contra el levita, se suma su falta total de respeto hacia un anciano y abuso de la situación del forastero sin familia para defenderlo. Fíjese que algunas sociedades antiguas humillaban al extranjero mediante la violación homosexual, es decir, la violación de los hombres de la ciudad a estos hombres. Pero semejante práctica era diametralmente opuesta a la ley de Moisés, la cual prohibía tanto las prácticas entre los hombres del mismo sexo como la opresión al extranjero. Y esto lo podemos ver allá en Levíticos 18, 22, 20, 13, como Éxodo 20, 21, 23, 9, Levíticos 19, 33, Deuteronomio 24, 17, 27, 19 y etcétera, un montón. Ahora, déjeme hacer un alto. Gabaa no era una ciudad pagana. Y los de Gabaa se comportaron igual que los de Sodoma.
Los de Sodoma eran paganos. Los de Gabá eran israelitas. Los de Sodoma no tenían ley ni Dios. Los de Gabá, por ser de la tribu de Benjamín, tenían ley y Dios. Fíjese que en el mundo antiguo el anfitrión tenía la obligación de proteger al huésped. ¿Sí? Y entonces esta obligación se pone de manifiesta de parte del anciano, como también lo hizo allá Lot con los ángeles, que salió en defensa. No, por favor, ellos están bajo mi techo, no me hagan esto. Ahora, fíjese que cuando viene el anciano y ve la situación, viene el anciano y dice, aquí está mi hija, y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, aquí está mi hija y la concubina. Amén. Y la concubina de este hombre. Deme un segundo. Amén. Entonces dice, aquí está, déjeme buscarlo. Jueces 19, estoy en Génesis todavía. Ok, 19:24 dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas. Fíjese que este humilladlas es un eufemismo por violación sexual, porque el anciano estaba consciente de lo que había en esa ciudad. El anciano estaba consciente de cómo se comportaban los de allí. ¿Y acaso Lot no estaba consciente de cómo se comportaban en Sodoma? Claro que sí. ¿Por qué cree que les insistió? No, 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 vénganse conmigo, no los puedo dejar aquí. Entonces, él entiende, humilladlas, es decir, humilladlas, pero dentro de él estaba diciendo, yo sé que las van a violar. ¿A quiénes? El anciano pone a su hija, pero también pone a la concubina. Esta oferta de parte del anciano, ¿cómo se llama? Refuerza el hecho de que él era el dueño de la casa y que él estaba con aquella cosa de que era responsable de lo que le pasara a este hombre o a estos dos hombres. Porque recuerde que aquí estaba el levita y el criado, y allá con Lot estaban los dos ángeles. Entonces, la medida que el forastero estaba dispuesto a tomar para cumplir con la ley de la hospitalidad magnifica la maldad, la perversión, la inmoralidad de los ciudadanos de Gabaa. Magnifica el pecado, la corrupción de otros israelitas. Y fíjese que el anciano se dirige a estos perversos como hermanos para ganar su simpatía. ¿Y qué hizo Lot allá? Le llamó hermanos míos y dijeron, ve, un extraño va a venir a ser juez con nosotros. A diferencia de Génesis 19:7, la palabra aquí subraya que estos pervertidos no son paganos, en cambio allá sí, sino que eran conciudadanos del pueblo de Jehová. Cuando Lot le dice a los de Sodoma, hermanos míos, ahí sí había una diferencia, no eran conciudadanos, no tenían la misma raíz. Pero cuando el anciano le dice a los de Gabaa, hermanos míos, allí sí les estaba diciendo, hermanos, somos del mismo pueblo. Y es chocante, es bien fuerte cuando vemos que en la oferta del anciano, él incluye a la concubina. ¿Por qué razón? Porque la concubina también era huésped, pero el anciano la desvalorizó. No sé si porque era mujer,
o porque era concubina y no fuera esposa, porque era una esposa de grado menor. Por eso le decía al principio, este levita tenía que haber tenido esposa. Pero voy a algo más allá, más tremendo. Fíjese que el levita compartía esta misma apreciación, esta misma idea. En ningún momento vemos que el levita defendiera a su concubina y en ningún momento defendiera a la hija del hombre que le había dado techo, que lo había tomado, que les había dado de su alimento, que le había dado alimento a sus animales, que les había lavado o que les proveyó para que se lavasen los pies, comida y bebida. No. Mire, qué tremendo esto. No defendió el levita, no defendió a ninguna de las mujeres. El levita no defendió a la concubina. ¿Por qué? Porque le fue infiel. Y entonces, ¿por qué fue por ella a buscarla? ¿Por qué la fue a traer? Porque su ego, su orgullo como hombre había sido ultrajado. ¿Será que alguno se había burlado por decirle, mira, te pusieron el cuerno? Disculpe la expresión, pero para que me entienda. Y entonces, ¿qué? Su orgullo como hombre fue y dijo, bueno, la voy a traer. Y cuando vio que le podían dar un castigo, déjeme, yo estoy especulando, estoy imaginando, le podían dar un castigo, ultrajarla, humillarla por lo que le había hecho a él, no intervino. Un levita, es que eso es lo que no puedo entender, porque tan aborrecible es la actitud de los de Gabá como la actitud del levita. Es incoherente, es desgarrante, es incongruente. ¿Cómo es posible? Entonces aquí vemos una decadencia de lo espiritual, una decadencia de la importancia del matrimonio. Porque entonces para él no era una mujer importante. Entonces, ¿por qué la fue a buscar? Mejor no la hubiera ido a buscar y no le hubiera pasado esto. Porque aquí leemos que él, no sé si ahorita la voy a leer, pero ya lo leímos, que él vino, la tomó y la sacó. Como los maleantes, como los perversos de los mismos israelitas no desistieron, y como el anciano, a diferencia de Lot, no había cerrado la puerta, el levita entregó a su concubina para salvarse a sí mismo. Jueces 19:25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, no fue el anciano el que la sacó, no fue el anciano el que la tiró, no, el mismo levita agarró a la concubina y la sacó. Y óigame, es impactante, y entraron a ella, es decir, la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Fíjese que cuando, es que me da no sé qué, es que no sé cómo es posible esto. El levita entregó a su concubina para salvarse a sí mismo. ¿Será que el levita pensó, bueno, allá me consigo a otra concubina, ahorita que llegue hago algo con ella, la tengo allí, la pongo de criada y me consigo a otra? Porque evidentemente no tenía valor para él, esta mujer. Era una mujer que se había equivocado, sí, se había equivocado, pero no era para humillarla de esa manera. ¿Será que él sintió de que estaban a cuentas, se habían puesto a cuentas? Mira, como tú te prostituiste bueno, dice que le fue infiel, se prostituyó contra él. Como te gustó estar con varios, ¿verdad? Entonces, vean, aquí te voy a dar, terminar, o seguir con esto. Mis hermanos, es increíble. Fíjense que cuando los de Sodoma comenzaron a atacar a Lot, el poder divino intervino para rechazarlos. Y el levita no esperó
para ver si Jehová intervendría de alguna manera. Y a diferencia de Lot con los de Sodoma, que le hicieron violencia, los de Gabá ni llegaron a atacar al anciano. Allá en Génesis, los ángeles actúan por la violencia que le estaban haciendo a Lot. En este caso, no habían tocado al anciano y el levita entregó a la concubina. Porque justamente en el punto de la historia donde los ángeles extendieron su mano para meter a Lot a la casa, el levita extiende la suya para agarrar a su concubina y sacarla afuera. Y ya no hablemos de un levita, hablemos de un religioso que le faltaba ética. Es doloroso, ¿verdad? Leer cómo estos perversos violaron a una mujer desamparada. ¿Por qué esta mujer se quedó desamparada? Sí, esta mujer se había equivocado. Sí, se había equivocado. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Pero no era para que el levita la tratara de esta manera. ¿Y el levita por qué permitió esto? ¿Por qué la trató así? ¿Cómo es posible que alguien que conociera la ley, cómo es posible que alguien que trabajara en el templo, cómo era posible que aquel que tenía que enseñar a los demás la ley de Jehová, le importó poco? Tal vez me llega a pensar de que este era levita porque había nacido en la familia levita, pero no le importaban las cosas de Dios. Así hay muchos que han nacido o han crecido y están en una iglesia y les importa poco. Qué tremendo llegar a este punto. Y eso no fue, espérese, que hay más. Porque después que fue violada toda la noche, ella agota su última reserva de fuerza para volver a la casa, donde encontró la puerta cerrada. Es que ni la puerta abierta le dejaron y se desmaya. Y es indignante leer que el levita se levantó por la mañana. Él había dormido tranquilamente, mientras su concubina estaba siendo torturada. Y fíjese que esto es un contraste con aquel rey pagano y Daniel. Porque cuando Daniel es echado en el foso de los leones, el rey no pudo dormir. Y cuando apenas salió un poco de luz, salió y dice: Daniel, tu Dios te salvó. Y Daniel responde: oh rey, vive para siempre. Mi Dios me libró de estos leones. Se levanta por la mañana, tan tranquilo, yo dormí. Salió de la casa y no para buscar y auxiliar a su concubina, sino para continuar su viaje, como lo dice el versículo 27. Y si esto no fuera suficiente, entonces mire, no amaba este levita, no amaba a esta concubina, no la amaba, era su orgullo. Y ahora estaba siendo tal vez satisfecho por lo que le había pasado a la concubina. Al encontró a la mujer tendida delante de la puerta con sus manos extendidas con el umbral. Tuvo que haber sido aquel fuera del levita. Si miraba a la mujer, tenía que haber sido una escena triste, una imagen triste. Para él no. Porque fíjese que no le expresó palabras de compasión, mucho menos de arrepentimiento, sino una insensible orden. Versículo 28. Él le dijo: levántate y vámonos. Mire cómo actuó este hombre. Y eso le llega a pasar a aquel que ha conocido al Señor y se enfría de los caminos del Señor.
qué tremendo. Hermanos, qué tremendo, de verdad, qué tremendo. Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Simple. Pero hay algo que me llama la atención. Oiga lo que dice. Oiga, ya no era su concubina o ya no era su marido, ¿verdad? Perdón, ya no era su marido. Oiga cómo dice el 26. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor, ya no era marido. Hay una gran diferencia entre señor y marido. Marido hay un vínculo de amor y en el de señor es un vínculo de objeto o de propiedad. Y el 27, y se levantó por la mañana, ¿quién? Su señor. Es que el autor de este libro no lo deja bien claro, ya no es el marido, sino ahora es su señor, su dueño. Entonces, como era su dueño, porque así la miraba, la podía tratar como a él le pareciera. Qué triste, ¿verdad? A diferencia de los ángeles cuando dieron la orden de levantarse, fue para salvarse. En cambio, a este hombre le importó poco. 28 al 30. Ella le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Entonces, hubo un mensaje de levita y de su concubina para todo Israel, ¿verdad? Entonces, el levita carga la concubina sobre su asno y se la llevó a su casa. Y allí, oiga, mire, muy importante esto, en vez de sepultar con honores a la mujer cuyo sacrificio le salvó la vida, la cortó en pedazos. ¿Verdad que nadie a quien ama va a hacer algo atroz? No tuvo una muerte digna esta mujer. Hermanos, qué triste. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro corazón cuando alguien nos falla? Desearle algo porque me engañó, porque me fue infiel, porque me traicionó. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón de ver a una persona que le está yendo mal y desear que le vaya pero peor? Envía los pedazos de carne humana a las 12 tribus para anunciar la atrocidad, llamarles a castigar el crimen, porque sí, lo que había pasado en Gabaa, en un territorio israelita, era tremendo, y posiblemente amenazar a los que no respondieron. Que el levita tenía una queja legítima es innegable, pero acude a una cruda manipulación de los sentimientos de los israelitas, porque ya vimos su propia insensibilidad de cómo trató esta mujer. Mandó el mensaje, pero no iba toda la historia. En el mensaje que mandó, él no mandó a decir de que él fue insensible, que la trató despectivamente, de lo peor. Ahora, queda una duda casi impensable. El texto nunca dice que la concubina murió por el abuso de los de Gabaa. ¿Será posible que el levita acabó con ella al desmembrarla? Porque esto lo vamos a ver en el capítulo 20. Oiga lo que dice 21. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación
como un solo hombre desde Dan hasta la tierra de Beerseba, de la tierra de Galaad, y Jehová en Mizpa. 20:22. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron a los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. ¿Ok? Entonces, solo hago como un comentario, hermanos, no por otra cosa. Porque cuando dice que llegó, no dice que ya estaba muerta. Amén. Porque el texto nunca dice que la concubina murió por el abuso de los de Gabaa. ¿Sí? No sé, no quiero especular, no quiero hacer ningún comentario más. Pero ¿será posible que el levita acabó con ella al desmembrarla? No sabemos. Ahora, el mensaje, déjeme ocupar esta palabra, macabro, porque fue un mensaje macabro, provocó una fuerte reacción. Cosa semejante se refería tanto a la fechoría, jamás se ha hecho, como a la forma del mensaje, ni visto. Fue lo peor en la historia de la joven nación. ¿Sí? Y vimos, ¿verdad?, algunos paralelos entre esta historia y la de Génesis. Fíjese que, y quiero terminar con esto, el episodio en Sodoma ilustra la depravación de los cananeos. Pero esta historia muestra que los israelitas, viviendo entre los cananeos, se han sumido en esa misma depravación. Confrontados con el pecado, los israelitas reconocieron la necesidad de analizar la situación y emitir un juicio. Amén. Vamos a ver esto en la próxima enseñanza. Pero hermanos, qué importante es aprender de la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos has permitido, Señor, una vez más, poder aprender de tu palabra. Gracias por el tiempo, por las fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.